Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro Joseph Espejo López. El día de hoy vamos a iniciar la cápsula número 4 de la materia Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial de la unidad número 6 de los derechos humanos en el sistema procesal penal. Ahora bien, ¿cuál va a ser el objetivo principal de esta cápsula? El objetivo principal va a ser que el mismo estudiante pueda analizar cuál es la protección de dichos derechos humanos en contra, en este caso, y a favor de las personas inculpadas, con el objetivo y con el fin de poder fortalecer su capacidad de análisis y también para poder interpretar y aplicar los principios que rigen el debido proceso en respeto a los derechos humanos y en su cumplimiento establecidos tanto en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano haya ratificado y forme parte, así como los establecidos en la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por esta razón, es que iremos estudiando poco a poco cómo es que se integran dichos principios, como por ejemplo la dignidad, la legalidad y el debido proceso en las actuaciones de la misma autoridad, así como su relevancia e importancia para la protección y respeto de las personas que participan en un procedimiento penal. Estableciendo esto, vamos a empezar haciendo un análisis de la reforma relativa a los derechos humanos del 2011. Como bien sabrán y se ha practicado anteriormente, en el 2011 hubo una gran e importante reforma que afectó y modificó la forma en la cual conocíamos y reconocíamos los derechos humanos. Es decir, en el 2011 se modificó principalmente lo que es el artículo primero constitucional y el artículo 133 constitucional, estableciendo por primera vez en nuestro país no solamente el reconocimiento de los derechos humanos de la constitución política, es decir, de esta máxima legislación, sino por primera vez ya se estaba reconociendo derechos humanos de tratados internacionales. Tanto es así que, por ejemplo, el artículo primero constitucional nos establece que todas las autoridades dentro de su jurisdicción y competencia deben proteger, respetar y promover nuestros derechos humanos no solamente reconocidos en la parte dogmática de la Constitución, sino también en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano haya ratificado y forme parte, dando pauta de esta forma al famoso bloque de constitucionalidad, pero no solamente eso, sino al control de convencionalidad. Es decir, de esta forma se le da la oportunidad directamente a la autoridad competente de poder aplicar un tratado internacional, es decir, un derecho humano que esté reconocido en algún tratado internacional en beneficio del gobernado. Es decir, un ejemplo, imaginemos que momentáneamente, por qué razón, no estuviera reconocido lo que es el derecho a la vida en la constitución política de forma hipotética, hablando. En ese supuesto, imaginemos que el Estado mexicano celebró un tratado internacional en el cual sí se reconoce dicho derecho humano X. En ese caso, se le da la oportunidad directamente a la autoridad competente de posiblemente, ¿sabes qué? Este derecho humano no está reconocido en mi máxima legislación, pero ¿sabes qué? Sí está reconocido en un tratado internacional que ratificó el Estado mexicano como país. Por lo tanto, yo puedo aplicar directamente ese tratado internacional en beneficio de la protección, ampliar la protección de esta persona. Siempre y cuando, y eso hay que aclararlo, respetando lo que es el artículo 133 y el principio de supremacía constitucional. Es decir, ya lo estableció el máximo tribunal constitucional en nuestro país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, si bien es cierto, tú como autoridad, policía municipal, estatal, de tránsito, juez, ministerio público, policía de investigación, puedes aplicar un tratado internacional para proteger de mayor forma al gobernado, es decir, al ciudadano. Sin embargo, siempre y cuando ese derecho humano reconocido en ese tratado internacional no se contraponga o contradiga directamente la misma Constitución. De esta forma, respetamos lo que es la supremacía constitucional establecido en el artículo 133. Es decir, conforme a la pirámide de Hans Kelsen, recordemos que siempre hasta la punta de la pirámide vamos a encontrar lo que es la constitución política. Posteriormente a eso, vamos a encontrar los tratados internacionales
Abajo vamos a encontrar legislaciones federales, códigos federales, posteriormente códigos locales y hasta abajo reglamentos. Ahora bien, algo también interesante que trajo lo que es la reforma del 2011 en derechos humanos es que siempre se tiene que armonizar nuestros derechos constitucionales con los derechos internacionales. Es decir, siempre tiene que buscar una armonía entre el derecho internacional como el derecho nacional conocido y reconocido directamente en nuestra Constitución, dando pauta a un principio muy fundamental y que se implementa actualmente en el sistema penal acusatorio adversarial, conocido como el principio pro persona. Este principio es muy interesante. ¿Por qué? Porque siempre nos establece este principio que se debe de buscar la mayor beneficio, la mayor protección directamente tanto para la víctima como también del imputado, garantizando de esta forma sus derechos humanos reconocidos en la misma Constitución, pero también a partir de 2011 en los tratados internacionales que obviamente nuestro Estado mexicano haya ratificado. Es decir, se va armonizando nuestro derecho nacional con el derecho internacional. Sin embargo, ¿cuáles van a ser las consecuencias y cómo va a afectar directamente en el ámbito penal? En este caso, se obtiene una mayor supervisión sobre la actuación, en este caso de la Policía de Investigación, del Ministerio Público y por lo tanto en los jueces de control o el Tribunal de Enjuiciamiento. ¿Por qué? Porque aparte de que, acuérdense, tienen que venir tanto justificadas y motivadas todas sus actuaciones judiciales, en este caso garantizando un adecuado control judicial, también tienen que estar en armonía y en respeto a nuestros derechos humanos. Es decir, un ejemplo muy sencillo. Al momento en que, por ejemplo, la misma autoridad ordena la detención de una persona, tiene que hacer la detención conforme a derecho, artículo 14 constitucional, respetando el establecido debido proceso reconocido en nuestra legislación, en este caso en la legislación penal. Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal, tanto federal o local, independientemente. Pero, sin embargo, también conforme a nuestros derechos humanos reconocidos en la misma Constitución, en armonía con el derecho internacional, es decir, en armonía con los tratados internacionales que el mismo Estado mexicano haya ratificado. De esta forma también se refuerza la posible comisión de cualquier tipo de hecho de corrupción, en el sentido de que ya no se puede cometer tan fácilmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en caso de que la misma autoridad, y gracias a la reforma del 2008 que cambió el sistema inquisitivo a un sistema penal acusatorio adversarial, y más con esta reforma del 2011 de los derechos humanos, actualmente si por ejemplo, imaginemos que la Policía de Investigación, el Ministerio Público, obtienen una testimonial, pero esa testimonial lamentablemente la obtuvieron a base de tortura, malos tratos o cualquier tipo de acto que atente con la dignidad de esa persona, en este caso estamos incurriendo en una violación a nuestros derechos humanos. En consecuencia, en la etapa procesal oportuna, que en este caso es en la audiencia intermedia, se tiene que solicitar de ilegal e improcedente esa prueba. Tanto es así que el órgano jurisdiccional la tiene que desechar. ¿Por qué? Porque lamentablemente se obtuvo con violación a derechos humanos. De esta forma, ejercemos un mayor control judicial en armonía con nuestros derechos humanos. Y de igual forma también, la misma autoridad se ve obligada a justificar cualquier tipo de actuación, diligencia, como ejemplo detenciones, cateos e incluso también el uso de la fuerza. Es decir, de igual forma también es importante mencionar que de esta forma también se fortalecieron tanto los derechos del imputado como de los derechos de la víctima. Por ejemplo, recordemos que en el sistema inquisitivo había un principio muy interesante conocido como el principio de culpabilidad, el cual nos establecía en ese sistema inquisitivo: eres culpable desde el momento que realizamos tu detención hasta que tú demuestres lo contrario. Actualmente, con el nuevo sistema garantista de derechos humanos, podemos decir que dicha actuación es totalmente violatoria a derechos humanos, tanto en la Constitución como en tratados internacionales. Tanto es así que gracias a la reforma de 2008 y a la reforma de 2011 se reforzó lo que es el principio de inocencia. También es un derecho constitucional reconocido en el artículo 20 constitucional a favor del imputado. Es decir, actualmente tienes derecho a que se te presuma como inocente
sino hasta que se dicte una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. De igual forma también se refuerza, ¿por qué? Porque están totalmente prohibidas cualquier tipo de conducta discriminatoria o de prejuicio. Es decir, imaginemos que de repente el juez de control empieza a prejuzgar directamente al imputado, señalando obviamente el presunto responsable, pero en lugar de presunto responsable ya lo señala totalmente como el culpable. Ese tipo de prácticas ya quedaron en el olvido, son obsoletas, son totalmente violatorias a nuestros derechos humanos. Tanto es así que el órgano judicial no puede violar este principio fundamental, así como este derecho constitucional a favor del culpado. Tiene que respetar y reconocer, es inocente hasta que se te demuestre totalmente lo contrario. ¿Cómo? Al momento en que se dicte una formal sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Y no solamente eso, también otros derechos que se reforzaron con esta reforma de 2011 fue también que, por ejemplo, ya actualmente no se le puede tener en un estatus de desconocimiento al imputado. Tanto es así que recordarán que hay una actuación que se realiza en la audiencia inicial, la famosa formulación de imputación. Es decir, el imputado tiene derecho de ser informado tanto sus derechos que están reconocidos en la Constitución y en este caso así informado de forma clara y oportuna sobre los hechos que se le imputan y quién lo está imputando si es procedente. Es decir, de esta forma generamos un equilibrio procesal y reforzamos tanto sus derechos humanos como los derechos humanos de la víctima, estando en igualdad procesal en todo momento. Aparte de eso, también se le da la oportunidad y reconocer su derecho a guardar silencio si así lo considera aceptable. Y de igual forma también reforzamos lo que es su derecho constitucional a que se le administre justicia de forma rápida y expedita. Artículo 17 constitucional. Y de igual forma también, en consecuencia, a que el imputado tenga una defensa técnica y adecuada. Recordemos que lamentablemente en el sistema inquisitivo, debido a la gran carga y rezago procesal que se tenía en ese momento, debido a que el mismo sistema ya no podía seguir cumpliendo y resolviendo las necesidades de la misma sociedad que iban cambiando con la época, es decir, el mismo de hecho va evolucionando para poder resolver las necesidades de la misma sociedad y aparte el delito iba evolucionándose, convirtiéndose en algo totalmente complejo. Tanto es así que, por ejemplo, actualmente tenemos lo que es el narcotráfico, delitos de trata humana, delitos de ciberseguridad, etcétera. Por eso fue necesario dejar de lado ese sistema totalmente obsoleto e no garantiza derechos humanos y pasar a un sistema eficiente y más rápido, en el cual se privilegia los derechos tanto de la víctima como del imputado. Pero a lo que voy, de esta forma se reconoce que el imputado tiene derecho a tener una defensa adecuada y técnica, la cual lo pueda defender de forma eficiente. De esta forma, reforzamos sus derechos humanos contemplados tanto en la Constitución como en los tratados internacionales aplicables. Y no solamente eso, de esta forma también evitamos cualquier tipo de práctica en caso de que, por ejemplo, lamentablemente llegue a dar lo que son actos de tortura. ¿Por qué? Porque recordemos que, por ejemplo, cuando se realizan cualquier tipo de acto de tortura para obtener posiblemente alguna prueba, ya sea alguna testimonial o cualquier tipo de prueba, pero se violentaron los derechos humanos reconocidos en nuestra máxima legislación en armonía con derechos internacionales, perfecto, se tiene que calificar totalmente de ilegal dicha prueba. ¿Por qué? Porque lamentablemente se violentaron derechos humanos. Un ejemplo, y volvemos justamente al ejemplo anterior. Si en todo caso el Ministerio Público obtiene una confesional, una testimonial, pero lamentablemente lo realizó a través de posiblemente actos de lesa humanidad o de tortura o de malos tratos que obviamente atenten contra tu dignidad humana, en todo caso, si yo tengo conocimiento como defensa, tengo que solicitarle directamente en la audiencia intermedia, por ejemplo, al órgano judicial, que en este caso es el juez de control, que se califique de ilegal e improcedente dicha prueba. ¿Por qué? Porque en todo caso, lamentablemente, se obtuvo con violación a derechos humanos. Pero eso es un beneficio que nos trajo directamente esta nueva reforma del 2008. Y no solamente eso, sino también se reforzaron algunos derechos procesales dentro del juicio. Es decir, recordemos que lamentablemente en el sistema inquisitivo siempre se le daba la preferencia directamente al Ministerio Público. Por lo tanto, lamentablemente se dejaba casi en estado de indefensión directamente al inculpado.
Tanto es así que lamentablemente y en consecuencia no se respetaba tanto o no se tenía conocimiento de lo que es el principio de contradicción. Recordemos que este principio de contradicción nos establece que ambas partes tienen derecho a presentar pruebas y contravenir las de las contrarios. Es decir, de esta forma aseguramos lo que es un juicio totalmente equilibrado, equilibrio procesal entre ambas partes. Todos somos iguales ante la ley. Y no solamente eso, de esta forma con la reforma del 2011 también se fortaleció lo que es el derecho a tener un juicio tanto público de forma oral, rápido y eficiente e imparcial. Es decir, recordarán que existe un principio fundamental conocido como el principio de publicidad. Este principio nos establece que las audiencias, en la medida de lo posible, porque también hay excepciones a la regla, por ejemplo, cuando esté involucrado lo que es el interés menor en la niñez o posiblemente esté involucrado o se pueda afectar directamente la integridad de la víctima, en esos supuestos, por la complejidad del asunto y la naturaleza delicada y relevante del asunto, no puede ser público. Sin embargo, de ahí en fuera puede ser totalmente pública la audiencia. Tanto es así que yo, sin tener básicamente interés directo en el asunto, puedo entrar como público y observar si efectivamente la autoridad está administrando justicia conforme a derecho o posiblemente está realizando algún acto o un abuso de autoridad. De esta forma podemos reforzar a través de este derecho el principio de publicidad. Si se dan cuenta, estos derechos procesales refuerzan los principios que ya se venían manejando con la reforma del 2008. Es decir, con la reforma de 2011 en derechos humanos, reforzamos todo este sistema de legalidad. Y no solamente eso, también reforzamos lo que es el derecho humano de la presunción de inocencia. Es decir, recordemos que dentro de nuestro sistema jurídico hay tres supuestos para que te puedan detener. Fragancia, artículo 16 constitucional. Este mismo nos establece que te puede detener al momento que estás cometiendo un delito o inmediatamente después. Caso urgente, es decir, cuando la misma autoridad tenga conocimiento o en su caso reúna elementos suficientes para acreditar de que efectivamente hay una amenaza real e inminente y que lamentablemente hay que detener en ese momento para que no se consume. Es decir, imaginemos que de repente va pasando un policía y de repente una pareja se encuentra peleando dentro de su domicilio. Como tal, el policía no puede entrar directamente al domicilio porque tiene que justificar su actuación. En todo caso, conforme al artículo 16 constitucional, si el oficial se da cuenta que es el agresor, persona X, decide, ¿sabes qué? Te voy a privar de la vida a su pareja sentimental, a su cónyuge, a su esposa, etcétera. Sin embargo, agarra un cuchillo y se dirige directamente a esta persona, la víctima, la posible víctima. En ese momento se da un caso urgente por su naturaleza y obviamente por el deber del oficial de proteger en todo momento el bien jurídico tutelado de la posible víctima, que es su derecho a la vida, puede entrar a ese domicilio, tiene que resguardar a la víctima y asegurar directamente al presunto responsable de la agresión y trasladarlo de forma inmediata ante el Ministerio Público. A eso se le conoce como un caso urgente o orden de aprehensión. Es cuando, por ejemplo, la misma autoridad reúne los elementos suficientes para poder solicitar al órgano jurisdiccional una autorización para que te puedan detener. Sin embargo, todos esos elementos, esos supuestos, están contemplados en la misma legislación. Es decir, la misma autoridad no puede violentar estos supuestos y los tiene que respetar en todo momento. Y de igual forma también, de esta forma, respetamos lo que es un derecho innovador y muy, pero muy garantista de derechos humanos, el derecho a la comunicación con su defensor, es decir, por parte del imputado. No puede estar en condiciones inhumanas, obviamente respetando su dignidad si está asegurado. Sin embargo, tiene derecho a comunicarse directamente con su defensor. ¿Por qué? Porque su defensor tiene que preparar lo que es su defensa técnica y adecuada. Es decir, de esta forma garantizamos lo que es el principio de presunción de inocencia, porque en todo caso, a pesar de que te están deteniendo, también eres considerado totalmente inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y de igual forma también garantizamos que una detención sea conforme a derecho y obviamente recibiendo un trato digno y humano. Lamentablemente, esto fue a raíz de que en el sistema inquisitivo
se cometían demasiadas violaciones a derechos humanos. Tanto es así que al momento que realizaban una detención, había ocasiones que la misma autoridad no podía fundamentar ni argumentar su propia detención, porque era conforme a violaciones a derechos humanos. Por esa razón es que se modificó todo este sistema con el objetivo de realizar adecuadas detenciones y respetando la dignidad humana de la persona presuntamente responsable que fue detenida bajo los supuestos que nos establece la misma legislación. Y de igual forma también, de esta forma, generamos una certeza jurídica, por ejemplo, al momento que realizamos una detención. Ahora bien, hasta aquí sería esta cápsula. Les agradezco mucho la atención y nos vemos hasta la siguiente cápsula.